¿Es el final o el principio de la subida de tasa de interés? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Tuvimos una semana importante en Wall Street, ya que se dieron a conocer los últimos datos de inflación estadounidense y hubo nuevas subidas de tasa de interés en Estados Unidos y también en Europa. Te hablaré de ello con detalle, también sobre nuevos datos económicos y por último, en mis conclusiones, te diré si considero que estamos más cerca del final o si esto es solo el principio de la subida de tasa de interés en Estados Unidos. La esperanza de que la Reserva Federal esté ganando la batalla a la inflación ayudó a los índices a subir durante la mayor parte de noviembre, llevando al SP500 a un máximo de 3 meses. Muchos datos han mostrado indicios de que la inflación se está relajando, lo que hizo albergar a algunos esperanzas de que los funcionarios de la Reserva Federal empiecen a ralentizar el ritmo de su subida de tipo de interés. Más allá de eso, esta semana la Fed tumbó los mercados con otra subida de tasas, ya que los principales índices cerraron el viernes a la baja por tercera sesión consecutiva, cayendo también en la semana debido a los temores de recesión. El SP500 cedió un 2,15% en la semana, el Dow bajó un 1,66% y el Nasdaq cayó un 2,72%. En años anteriores, la volatilidad estilo tornado de los mercados hubiera sido más sorprendente, pero en 2022 los operadores se han tenido que acostumbrar a los latigazos. El Nasdaq registró el jueves su 84º movimiento este año de al menos de un 2% en cualquier dirección, según Dow Jones Market Data. Es el mayor movimiento durante un año calendario de 2002. Incluso en 2008 hubo un total de 83 días en los que el Nasdaq subió o bajó al menos un 2%. ¿Y tú cómo ves esta fiesta? ¿Comienza el camino descendente de subida de tasa de interés o los inversores seguiremos con el chaleco antibalas puesto? Déjame tu comentario. Toda la semana se aguardó por los nuevos datos de inflación en Estados Unidos, los cuales se pronosticaba que muestren que los precios aumentaron un 7,3% en noviembre sobre una base anual, mientras que la lectura subyacente, que excluye alimentos y energía, se esperaba que muestre un aumento del 6,1%, bajando desde el 6,3% del mes anterior. El martes, los últimos datos del índice de precios al consumo mostraron que la inflación aumentó un 7,1% en noviembre con respecto a hace un año, menos de lo que esperaban los economistas encuestados, y ralentizándose desde la subida del 7,7% del mes anterior. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 6%. Suscríbete al canal, así haces feliz a este servidor. Los datos conocidos el jueves preocuparon a muchos operadores y tumbaron los mercados. El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que las ventas minoristas, que incluyen el gasto en tiendas, online y en restaurantes, cayeron un 0,6% en noviembre respecto al mes anterior. La actividad manufacturera en la región de Filadelfia también se contrajo más de lo esperado, según el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. Otros datos publicados el jueves relativos al mercado laboral fueron positivos. El Departamento de Trabajo informó que las peticiones de subsidio de desempleo para la semana finalizada el 10 de diciembre se situaron en 211.000, por debajo de las 231.000 de la semana anterior. También la actividad del sector privado parece estar resintiéndose por la débil demanda de los consumidores. Según S&P Global Market Intelligence, aunque la inflación se está enfriando, el aumento de los costes de los insumos y de los préstamos está pesando tanto en las empresas como en los hogares. Si se excluye la caída del COVID-19, se trata del debilitamiento más rápido de la actividad empresarial desde 2009, según el proveedor de datos. ¿A dónde vas? Viene lo mejor. Dile a los demás que esperen. En Europa, los bancos centrales siguieron el ejemplo de la Fed del jueves con subida de tipos, y el Banco Central Europeo señaló que los inversores no deberían esperar una interrupción de la subida de tasas en breve. No se trata de un pivote, no es una ralentización. Estamos en el juego a largo plazo, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo subieron los tipos de interés en 0,5 puntos porcentuales cada uno el jueves. Los bancos centrales de Suiza y Noruega también subieron los tipos de interés. Por otro lado, en virtud de los datos de los últimos meses, muchos inversores están ahora menos preocupados por la inflación y más por la forma en que las empresas estadounidenses se enfrentarán a una economía en rápida evolución y a unos tipos de interés más altos. La subida de los tipos de interés sigue haciendo mella en la economía y la Reserva Federal aún no ha terminado de subirlos. ¿Te gusta el video? Déjame tu comentario entonces. El miércoles hubo otra decisión importante. La Fed tumbó los mercados al subir las tasas de interés en medio punto porcentual, como se esperaba, ralentizando el ritmo de subidas luego de 4 incrementos consecutivos de 0,75 puntos porcentuales. Pero la Fed también señaló que los tipos de interés podrían tener que subir aún más de lo que se pensaba para frenar la inflación. Además, no hubo un consenso entre los funcionarios de la Fed en la reunión sobre cuánto más alto ven que las tasas de interés tendrán que ir el próximo año para terminar definitivamente con el problema de la inflación.
Los oficiales también dijeron que vaticinan un aumento del desempleo y un crecimiento económico tibio en 2023. Así que aún no estamos fuera de peligro, teniendo en cuenta que veremos más subida de los tipos de interés y que muchas de las consecuencias económicas de este complicado entorno aún no han aparecido. Asimismo, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que sigue siendo posible que el Banco Central estadounidense suba los tipos más de lo previsto el año que viene. Y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que es razonable creer que una vez que los tipos de interés oficiales de la Fed alcancen su nivel máximo, podrían mantenerse ahí hasta 2024. Conclusiones. En mi opinión, es posible que no hayamos visto todavía el pico de la subida de tasa de interés de la Fed, pero sí el pico de inflación, ya que si vemos el gráfico que les muestro, podemos observar que la inflación en Estados Unidos fue bajando de manera sostenida en los últimos 5 meses, yendo desde un 9,06% al 7,1% actual. Más allá de eso, es probable que aún nos quede más endurecimiento monetario por venir, pero eso sí, a mi entender, estamos mucho más cerca del final que del principio de la subida de tasa de interés, eso es seguro. Por lo tanto, el problema de la inflación está empezando a verse por el retrovisor de a poco y empieza a asomar el drama de cómo las subidas de tipo de interés afectan a las empresas, el mercado laboral y el crecimiento económico. En otras palabras, el gran desafío de la Fed, lograr bajar la inflación pero evitando caer en una recesión. Hablando de recesión, te invito a que veas el video que te dejo en pantalla, el cual te informará sobre la presente situación de los países en general y por qué hay un riesgo creciente de recesión en el mundo. ¿No te gustó este video? Busca otro en mi canal y te apuesto una pizza que te va a gustar.